Grado noveno, buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de física. Bueno, recordemos que nosotros ya hemos hablado acerca de los vectores, hablamos de lo que son las magnitudes escalares y hablamos de lo que son las magnitudes vectoriales. Dijimos que una magnitud escalar es aquella que tiene solamente dos componentes, la medida y su unidad, ¿no? La medida, por ejemplo, en este caso, sí, para este ejemplo son 20 y la unidad que le agregué son grados centígrados. Entonces ya sé que estoy hablando de una temperatura. 20 grados centígrados es una magnitud escalar. Solamente tiene dos componentes, la medida y su unidad. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, de 20 como medida y metros como unidad. Entonces ya está hablando de una medida de longitud. También es una magnitud escalar, ¿no? O puedo decir 20 gramos. Entonces ya es una magnitud, una medida de masa, ¿no? Entonces todo eso son magnitudes escalares. Ya habíamos hablado de eso. Dijimos que una magnitud vectorial es aquella que tiene cuatro componentes. Tiene la medida, tiene la unidad, tiene una dirección que es un ángulo con respecto al eje X y tiene un sentido. Y el sentido dijimos que puede ser o un sentido en un plano cartesiano o las coordenadas geográficas, ¿no? Bueno, aquí nos toca recordar algo bien importante que lo vamos a utilizar mucho para hoy. Y es que la dirección, al ser un ángulo, los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los ángulos se dice que son positivos cuando giran en contrarios a las manecillas del reloj. Entonces decimos que los ángulos son positivos. Pero los ángulos son negativos cuando giran cuando giran en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Por ejemplo, acá será un ángulo negativo. Entonces, en sentido horario, en sentido horario, voy a hacerlo por aquí para que quede un poquito más claro eso. Voy a trazar una recta acá, trazo por acá. Entonces, cuando yo digo que el ángulo está girando en sentido antihorario, es decir, de aquí para allá, antihorario, en ese sentido, el ángulo es positivo, antihorario. Entonces, cuando giran en sentido antihorario, los ángulos se toman como positivos. Pero si los ángulos giran en sentido horario, es decir, en el sentido en que va las manecillas de reloj, en este sentido, por ejemplo acá, en sentido horario, si dice que los ángulos son negativos, antihorario positivo, horario negativo. ¿Listo? Eso nos toca tenerlo muy en cuenta. Y en el caso del sentido, pues hablamos de unas coordenadas cartesianas o geográficas. Aquí es el norte, por aquí estaría ubicado el sur, aquí está ubicado el este y por aquí está ubicado el oeste. Nosotros llamamos, tradicionalmente lo llamamos norte, sur, oriente y occidente. Pero pues en el alfabeto normal le llaman norte, sur, este u oeste. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, bueno, la clase pasada hicimos suma de vectores, pero por método gráfico. Entonces ustedes graficaban con el transportador, con la regla, graficaban, ¿no? Y nos daban pues una suma vectorial por método gráfico. Hoy vamos a ver la suma de vectores por componentes rectangulares o trigonométricos, también se le conoce, ¿no? Rectangulares ya lo vimos porque nosotros en matemáticas vimos lo que son las coordenadas polares y lo que son las coordenadas rectangulares. Estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué requerimos para hacer suma de vectores por componentes rectangulares o trigonométricos, que es lo mismo? Pues tenemos que recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerden que está diseñado para triángulos que sean rectángulos, que tenga un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Y pues por supuesto tiene otros dos ángulos, ¿no? Entonces nosotros dijimos en el teorema de Pitágoras que pues los lados más cortos, como en este caso el lado y el lado X, se le llaman catetos, ¿no? Este cateto está en el eje de las Y, este cateto está en el eje de las X, y pues el lado más largo en un triángulo rectángulo se le conoce con el nombre de la hipotenusa. Entonces Y y X son catetos, cateto Y, cateto X, ¿no? Y la hipotenusa es el lado más largo. Ojo con esto, en el, teore- en el teorema de Pitágoras, recordemos que lo que hizo Pitágoras fue que él formó cuadrados con sus catetos, formó cuadrados, sumó el área de los cuadrados y le coincidía con el área de la hipotenusa. De ahí el teorema de Pitágoras que diga que, en este caso, que por ejemplo, el cuadrado formado por las y más el cuadrado formado por las x, como aquí miren, el cuadrado formado por las x más el cuadrado formado por las d, nos da como resultado el cuadrado que se forma en la hipotenusa. Para el caso de lo que vamos a ver hoy, no necesitamos la hipotenusa al cuadrado, la necesitamos sola. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues para eliminar esta hipotenusa cuadrada, lo coloca dentro de una raíz cuadrada. La raíz cuadrada me elimina la potencia.
es decir, que hay hipotenusa. Y lo mismo, recuerden que al ser una ecuación, lo mismo que yo haga a la izquierda, tengo que hacerlo a la derecha. Es decir, si coloqué raíz cuadrada a la izquierda, tengo que colocar raíz cuadrada a la derecha. La ventaja de aquí es que la raíz cuadrada de h, de la hipotenusa, es h. Pero aquí sí no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Porque hay una suma intermedia. Primero tendría que yo sumar los valores de x y de y, ¿cierto? De x cuadrado, y cuadrado, y ahí sí sacar la raíz cuadrada. Pero como no lo sé, como no sé cuánto vale x, ni sé cuánto vale y me echo menos cuánto vale x cuadrado y y cuadrado, pues me toca dejar la indicada. Esta es una ecuación que requerimos para lo que vamos a hacer hoy. Entonces aquí está el resumen. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En este caso lo llamé x cuadrado, y cuadrado. Es uno de los repasos que necesito que tengamos para la clase de hoy. Y en cuanto a las componentes rectangulares, nosotros ya vimos eso en matemáticas. Yo les grabé un video donde vimos componentes rectangulares, cómo pasar de polar a rectangular, de rectangular a polar. De hecho, fíjense que las últimas clases eso es lo que se ha visto. Ya están haciendo ustedes un taller de cómo paso de coordenadas polares a rectangulares y coordenadas rectangulares a polares y coordenadas rectangulares a polares y coordenadas polares a rectangulares. En las rectangulares recuerden que lo que necesito yo es x y y, eso ya lo vimos, eso ya está claro, ¿no? X se utiliza como la hipotenusa, o sea, esta, por el coseno del ángulo que es este. ¿Y por qué por coseno? Pues porque si yo quiero saber x, x es el cateto adyacente, el que toca el ángulo, ¿no? Y si quiero saber y, es la hipotenusa, pero por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno? Porque el seno es el cateto opuesto. Eso ya lo repasamos eh, en matemáticas, perdón. Y para calcular el ángulo, pues decíamos que el ángulo se calcula como la tangente invertida de y sobre x. O sea que mire que estamos repasando lo que se ha visto en matemáticas para hacer física. Ese será el resumen, ese es el resumen de ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para poder hacer suma de vectores por componentes rectangulares o trigonométricos. Recuerden que ustedes deben ir tomando sus apuntes de manera organizada. Por favor, van deteniendo el video en el momento en que se requiera detenerlo, lo detienen. Y ahí ustedes pues van a poder empezar a trabajar en esto. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, nuestros resúmenes son estas cuatro ecuaciones. Primero, el del teorema de Pitágoras, porque necesito saber las hipotenusas. ¿Sí? Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo de un, de un triángulo rectángulo. Necesito saber el cateto que está en el eje X y el cateto que está en el eje Y. Se calcula de esta manera. Y necesito saber el ángulo que se forma, o sea, la tangente. Y eso ya lo hemos visto en matemáticas, o sea que no le vamos a quemar más tiempo a esto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos entonces a hacer algo importante y es que vamos a repasar algo. Bien, yo tengo aquí el simulador PET, ¿cierto? Tengo el simulador PET. Y ese simulador PET me permite a mí hacer precisamente eso, simulaciones con vectores. Les recomiendo que lo usen. Mira, aquí está, se llama simulador PET. PET es de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es un simulador bien interesante. Voy a hacer algo bien importante aquí para que lo tengamos. Por ejemplo, aquí tengo un plano cartesiano. Si ustedes lo ven, plano cartesiano. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí aquí se encuentra ubicado el norte, para mí aquí se encuentra ubicado el sur, aquí está ubicado el este, ¿cierto que sí? Y aquí el oeste, o sea, oriente y occidente. Listo. Voy a hacer un vector. Voy a hacer un solo vector. Y le vamos a calcular las componentes rectangulares tal como lo hemos hecho en matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar acá este vector. Aquí me salió aquí mal la rayita. Voy a sacar, por ejemplo, este vector acá, un vector A. Recuerden que los vectores se nombran, ¿no? Los vectores se nombran. Y le voy a colocar, por ejemplo, así como está, miren. ¿Mm? Así como está. Así como se encuentra. Un vector A, miren, ahí está. Voy a colocar aquí, por ejemplo. Voy a colocarlo así. Ahí, miren. ¿Cuánto mide ese vector? Bueno, la ventaja del simulador es que el simulador me está diciendo, aquí me está dando los valores, me dice el vector, mire, el vector mide 15.8 unidades, pues ya le coloco la unidad, si son, para mí son velocidad, o es fuerza, o es una aceleración, ¿cierto? Entonces yo le coloco acá, 15.8, significa que ese vector mide 15.8, o sea, el vector de acá hasta acá, el vector A, desde aquí hasta aquí mide 15.8, esa es la medida.
de lado a lado. Pues resulta que este vector, tal como hemos visto en trigonometría, tiene una componente en el eje de las X y también tiene un componente en el eje de las Y. Entonces aquí voy a colocarlas, miren, ahí está la componente en el eje de las X y la componente en el eje Y. Es decir, esta parte, esta partecita, voy a colocarla en rojo, esta longitud desde acá hasta acá, ¿cierto que sí? Se llama el mismo vector A, que es este, ¿vale? Pero en el eje de las X. Mientras que este pedacito de aquí hasta acá es el mismo vector A, pero ubicado en el eje de las Y. ¿Cómo hago para saber cuánto vale A en X y cuánto vale A en Y? Pues ya la hemos hecho muchas veces. ¿Cómo? Pues aquí decía, mire, el resumen de la ecuación me dice que si quiero saber X es H coseno y si quiero saber Y es H seno. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a repasarlo aquí. Si quiero saber X es la hipotenusa, ¿sí? Coseno del ángulo. Y si quiero saber Y, voy a colocarlo por acá, si quiero saber Y, es la misma hipotenusa, pero por el seno del ángulo. Listo, lo voy a hacer entonces. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer acá? Fíjese que aquí se me formó un triángulo rectángulo. Mire, lo voy a hacer aquí más pequeñito. Aquí se me formó un triángulo rectángulo, mire. La hipotenusa, la componente en Y y la componente en X. Se me formó un triángulo rectángulo. Entonces quiere decir que para mí, sin lugar a dudas, pues este es mi triángulo rectángulo acá. Y este es el ángulo, mire, aquí está el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Mira, aquí dice el ángulo es de 18.4 grados. O sea que aquí hay, voy a colocarlo aquí por encimita. 18.4 grados. Listo. Para mí A es la hipotenusa. A es la hipotenusa. Es decir que si yo quiero calcular A en X es la hipotenusa, ¿cierto que sí? Por el coseno del ángulo. Y si quiero calcular A en Y, pues es lo mismo, pero en vez de ser coseno es seno. Entonces si quiero calcular A en Y, va a ser igual a la hipotenusa, pero por el seno del ángulo. Todo esto no es nuevo para ustedes porque eso ya lo hemos visto en matemáticas. Entonces por eso es que yo estoy dejando aplicar física y matemáticas al tiempo, que se encuentra tiene aplicación, ¿no? Entonces voy a calcular A en X. Entonces, ¿cómo calculo A en X? Pues la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa es esta, H. ¿Y cuánto le vale H? Pues A. ¿Y cuánto vale A? 15.8. Mira aquí dice. ¿Cuánto mide eso? Mide 15.8. Lo voy a colocar acá. Esto mide 15,8. Vamos a colocar las unidades. 15,8 metros, por ejemplo. Te voy a colocar acá 15.8 metros. 15.8 metros por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? Aquí dice 18.4 grados. 18.4 grados. Listo, voy a hacer eso, eso lo tengo que hacer en mi calculadora para poder hacer la operación tal como lo hemos hecho en matemáticas, ¿no? Entonces voy a sacar mi calculadora acá, voy a sacar mi calculadora para poder hacer nuestra operación acá. Voy a borrar acá porque es que se me formó, ahora sí. Saco mi calculadora, aquí está mi calculadora, véala, esa es mi calculadora acá. Entonces voy a ponerla por este lado, voy a colocarla por acá y empiezo a digitar. ¿Qué digito? Pues digito lo que dice acá, 15.8 coseno de 18.4. Lo voy a digitar, mírenlo. 15.8 por el coseno de 18.4 grados. 18.4 grados. Ahí está, velo. Listo, ya quedó. Entonces le voy a decir igual. Y me dice que me da 14.99. Entonces aquí me da 14.99 metros. Y pues estos simuladores normalmente aproximan todo. En este caso lo va a aproximar, yo supongo que lo va a aproximar a 15, perdón, a 15 metros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este pedacito de aquí hasta acá, este pedacito de acá hasta acá, ¿sí? Es decir, si yo bajara el vector y le pusiera en X, mide eso, mide 15 metros aproximadamente. 15 metros. Ahora va a calcular la componente en Y, o sea, A en Y. Entonces, ¿cómo es A en Y? A en Y es la hipotenusa y la hipotenusa vale 15.8 metros. No me va a alcanzar acá, voy a correr un poquitico porque no me va a alcanzar aquí. Entonces recuerden que
A en Y se calcula como la hipotenusa por la función seno del ángulo. Entonces vamos a calcular nuestra A en Y. La hipotenusa pues vale 15.8 metros, ¿cierto que sí? 15.8 metros, es decir, esto que está acá, es decir, lo que mide aquí esto, mide 15.8 metros, pero multiplicado por la razón trigonométrica seno del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto mide? 18.4 grados. Hago eso en mi calculadora. Hago eso en mi calculadora. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Digo, digo 15.8 por la función seno del ángulo que es 18.4. Igual. Nos da 4.98. O sea, eso aquí daría 4. A en Y va a ser igual a 4,98 metros en este caso. Puede que el simulador lo aproxime a 5, no sé, o lo deje así como está, a 5 metros. Ahora, algo supremamente importante es lo que les voy a explicar en ese momento. Pide, por favor, mucho cuidado con lo que les voy a explicar en este instante. Es más, lo voy a hacer bien grande acá. Recuerden que en el eje cartesiano, este eje es positivo, mientras que aquí es negativo. Recuerden que hacia arriba Y es positivo, mientras que hacia abajo es negativo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, póngame cuidado aquí por favor, este vector en el eje X apunta hacia positivo, lo que significa que A en X va a ser positivo. Acá voy a hacer un poquito más pequeño porque si me queda muy feo. Esto va a ser positivo, o sea, más 15 metros. ¿Y ahora qué va a pasar con Y? Ah, mire, el mismo vector, pero sobre el eje Y apunta hacia arriba, o sea, a positivo. Por lo tanto, A en Y también va a ser positivo. Ahí está. Este simulador tiene algo muy bonito y es que me permite ver si lo que yo hice está bien o está mal. ¿Ah? Aquí me dan los valores, por ejemplo. Mírenlo, aquí está. Si ustedes miran los valores que me está dando, me dice, miren, este pedazo mide 15 y este mide 5 y esto mide 15.8. ¿Lo están viendo? Mire, 15.8 metros. Bueno, yo le coloqué metros, ¿no? Aquí me dice que este apejito de aquí hasta aquí mide 15 y que de aquí mide 5. Mire que está bien, ¿no? Me dio 15 y 5. Esta es la componente rectangular. Recuerden, pueden detener el video y tomar sus apuntes. Voy a hacer otro ejemplo para que se den cuenta, por favor, en otro cuadrante del plano cartesiano. Entonces voy a borrar aquí lo que acabo de hacer y voy a hacer otro vector en otro lado. Le voy a calcular sus componentes rectangulares. Entonces voy a borrar acá, ustedes pueden detener su video y pueden detener el video, tomar sus apuntes. Listo. Yo borro acá. Yo puedo correr el plano cartesiano por donde yo quiera, mire. Ahí está. Por ejemplo, voy a colocar otro vector aquí. Voy a colocar un vector acá y abajo, apuntando hacia abajo, por ejemplo así. Ah, bueno. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Lo que yo puedo decir es que este mismo vector A tiene un pedacito en X, pero ese mismo vector A tiene un pedacito en Y, mírenlo. Este vector A tiene un pedazo en X, este vector A tiene un pedazo en Y. Entonces vamos a calcularlo. Recuerden que yo les dije a ustedes hoy que todos los vectores o los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por eso es que el transportador que ustedes compran tiene dos lecturas, una arriba y una abajo. Dijimos que cuando los ángulos van de esta manera son positivos, sentido antihorario. Pero si van de esta manera, si van al revés, es un sentido antihorario, los ángulos son negativos. Siempre con respecto a quién, siempre con respecto al eje X. Siempre con respecto al eje X. Entonces, el eje X en dirección antihoraria, el ángulo es positivo. En el eje X en dirección horaria, el ángulo es negativo. Por ejemplo, en este caso, este vector A. ¿Cuánto mide este vector A? Pues mire que aquí me dice. Voy a borrarlo porque aquí está. Miren, aquí el vector A dice que mide 22.4. Coloquémosle metros. Esto mide entonces 22.4. O sea que la medida de ese vector azul es de 22.4 metros. Ah, pero es que ese vector tiene una componente en X y una componente en Y. Es decir, la componente en X es este pedazo hasta acá, véalo. Ese es el pedacito en X.
Y el pedacito en Y es este hasta acá, mírenlo. Ahí. Eso es X y eso es Y. Es más, este de acá, este pedazo en Y, lo puedo trasladar y ponerlo acá. Recuerda que nosotros vimos en vectores que los vectores se pueden trasladar. Siempre y cuando yo no le cambie ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Entonces lo puedo poner aquí, mírenlo. Ahí. Listo, entonces ¿ese quién? Ese será el vector A en Y, A en su pedacito de y ese sería A en su pedazo del eje de las X. Pero no se me puede olvidar algo, por favor. No se me puede olvidar que lo que dijimos es bien interesante y es muy necesario. ¿Cuál? Que este eje es positivo, que este eje es negativo. Ahí está, negativo y positivo. Mientras que este eje es el X positivo y este eje es el X negativo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ah, mire que el pedacito de A en Y, mire que es este, mire, A en Y que es este, apunta hacia negativo, o sea que este apunta hacia negativo. La respuesta debe ser negativa, negativa la respuesta. Miremos Y, miremos, en Y ya sabemos que es negativo. En X, ah, mire, en X apunta hacia el positivo, o sea que A en X me tiene que dar positivo. ¿Listo? Positivo me tiene que dar. Bueno, entonces, vamos a mirar la simulación. Si yo le digo a la simulación que me haga, que me dé los valores, dice, esto mide 22.4 y le voy a hacer que me coloque las componentes. Mira, ahí me las colocó. Una en X y una en Y. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer esto acá? Mire que vamos a, recuerde que lo voy a hacer en mi calculadora, entonces lo voy a hacer aquí en la calculadora. Voy a hacerlo aquí por aquí, azul, acá. Entonces voy a decir, el componente de A sobre X, recuerden que es la hipotenusa, ¿cierto que sí? Y como es esta, ah, bueno, y el ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Perdón, me faltó aquí el ángulo. El ángulo es de menos 26.6. ¿Por qué menos 26? Ah, porque va en sentido horario. Es decir, va hacia abajo, véalo. Así, véalo. Así, apuntando hacia abajo. Por ser antihorario va con menos 26.6 grados. Menos 26.6 grados. Listo, ahí está. Listo, entonces voy a calcular tanto a en x como a en y. Recuerden que a en x es h, ¿cierto? A en x, perdón, es h por la función coseno del ángulo, mientras que a en y es igual a la hipotenusa, pero por el seno del ángulo. Mire que es lo mismo, eso lo hemos visto en matemáticas ya. Pero ya sabemos que nuestro a en x, ¿cierto? Va a quedar positivo, mientras que nuestro a en y nos debe dar negativo. ¿Y por qué? Ya lo dije, ¿no? Porque A en Y apunta hacia abajo, o sea, al eje X negativo, y el AX apunta hacia el eje X positivo. Entonces, ahí nos toca tener mucho cuidado con el signo. Bueno, ¿cómo se hace esto en la calculadora? Ah, bueno, primero escribámoslo acá. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Dice acá, dice que vale 22.4. Entonces, 22.4 metros por el coseno. ¿El coseno de cuánto? Bueno, aquí me toca tener mucho cuidado también con lo que les voy a explicar. Si lo hago en la calculadora de manera directa, ah bueno, coseno de menos 26.6 grados dice ahí. Recuerden que el signo lo que me indica es hacia el sentido en que van las manecillas del reloj. Es lo único que me indica, que el ángulo va en sentido contrario. Lo voy a hacer aquí en la calculadora que nos da. Voy a decir 22.4 coseno, coseno. Yo le puedo colocar positivo o negativo. Si es negativo, ahora colocarlo como 22, 26.6. Voy a colocarlo ahí. ¿Qué me va a dar acá? Mire que me dice que vale 20.02, o sea, 20 positivo, véalo, positivo. Entonces, A en X es igual a 20 aproximadamente, 20 metros. O es decir que este pedacito de acá a acá mide más 20 metros, ¿sí? ¿Cuál pedacito? Este, de acá a acá eso mide más 20 metros. Ahora voy a calcular el de acá, voy a calcular el de acá. Entonces, ¿cómo sería? Eso ya es Y, A en Y. ¿Y cómo es A en Y? Es la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? ¿Y cuánto vale A en Y? Dijimos que A en Y apunta hacia negativo, me tiene que dar menos, me tiene que dar negativo. ¿Cuánto vale H? Pues H, ya sabemos que H es la hipotenusa, o sea, esto.
22.4. Me daría aquí 22.4 por la función seno del ángulo y el ángulo es menos 26.6. Lo voy a hacer en la calculadora acá. Entonces voy a borrar acá y digo la hipotenusa es 22.4 por el seno de menos 26.6. Cierro. Mire, 22.34, pero ya sé que me tiene que dar negativo, entonces yo lo coloco negativo, mire, negativo. Si lo hago aquí con el simulador, me tiene que dar valores parecidos. Lo coloco por acá. Entonces vamos a calcular aquí. Ah, pues ahí está, creo. Ahí está. Eh, espera, porque esto me quedó aquí. Voy a correrlo un poquitico por acá. Listo, ahora sí. Nuevamente A en Y. 22.4 por la función seno de menos 26.6. Listo. Mire, aquí me dio menos 10. Ahí está, véalo. Dio menos 10. Menos 10.0 algo, menos 10. El simulador lo aproxima a menos 10. Ahí está, véalo. Me toca tener mucho cuidado con los signos, vuelvo y le repito. Un signo mal y ya todo está mal. ¿Listo? Bueno, no hemos hecho suma de vectores. Hasta el momento lo único que he hecho es calcular las componentes de X y de Y. Ahora sí voy a hacer una suma de dos vectores. Usted puede sumar dos vectores, o puede sumar tres, o cuatro, o cinco, o los que usted quiera. ¿Dónde se aplica esto en la vida real? Eso tiene demasiadas aplicaciones en la vida. Por ejemplo, nosotros en aviación utilizamos mucho los vectores. Mucho los vectores. Por ejemplo, voy a mirar acá. Hay una aplicación, ya que me acordé en ese momento, voy a borrar aquí. Hay una aplicación que muchas personas la utilizan, no solamente en aviación la utilizamos nosotros, sino que hoy en día, no sé si han visto esta aplicación que se llama FlyRadar. Mire, ahí dice, incluso está aquí, FlyRadar 24. Mire, es una aplicación bien interesante, FlyRadar. ¿Por qué? Porque FlyRadar es una aplicación supremamente interesante, porque cualquier persona que vaya a viajar, ¿sí? Por ejemplo, un familiar mío se va a viajar, yo puedo tomar el número del vuelo de la persona y lo coloco en esta aplicación y me va a ir monitoreando todo el tiempo el vuelo del avión. Mira, aquí en este momento, por ejemplo, me está dando todos los aviones que hay en este momento en el tierra volando. Todos, miren, esos son. Y eso es en tiempo real, o sea, esto no es un simulador. El PET sí es un simulador, pero esto no, esto es real. Por ejemplo, yo me puedo venir aquí a Colombia, ¿cierto? Si yo me puedo enfocar aquí en Colombia. Miren, ahí me estoy enfocando en Colombia. Y puedo, mire que ahí le coloqué, yo puedo elegir cualquier avión de esos. Vamos a hacer esto un poquitico más grande. Me voy a enfocar acá. Por ejemplo, me voy a venir acá, más grande, miren. Eso en tiempo real. Voy a darle clic a este avión ahí. Y mire que me va a aparecer qué avión es. Es un avión de LATAM. Voy a correr un poquitico esto por acá. Miren, es un avión de LATAM que va volando de Bogotá hasta Santa Marta. Aquí me está dando todas las características. ¿Y por qué puse esto? Pues porque fíjese que esa rayita que está mostrando aquí azul y el avión son los vectores. O sea, un avión de esos vuela con vectores. Es decir, cuando el avión va a salir a vuelo, el piloto le tiene que pedir a- al despachador los vectores del vuelo de él. Y cuando el piloto los mete en su computadora y va a salir y va a despegar del aeropuerto del Dorado, el controlador de la torre le da los vectores para que él despegue. Y cuando llega en Santa Marta le tiene que pedir los vectores al controlador de torre para poder aterrizar. O sea, esto en aviación es completamente de todo el tiempo. ¿Y cómo el avión con sus antenas hace para volar? Pues con vectores también. Por ejemplo, en aviación lo que más se usa son los vectores, tanto para aterrizar como para despegar, como para el vuelo normal. Eso en aviación. Pero no solamente se aplica en aviación, se aplica en todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Waze, por ejemplo, el Waze, el Google Maps, todo eso lo hace con vectores. Si usted colocó en su aplicación el Waze para ir a algún lado, ¿qué le da el Waze? Vectores. Le dice por dónde coger, por dónde llegar, todo. ¿Dónde más se aplica vectores? En las fuerzas, por ejemplo, en la arquitectura, en la ingeniería, cálculos de fuerza, bueno, de todo. Tiene muchas aplicaciones.
Por hoy vamos a suma de vectores. Entonces vamos a continuar con nuestro suma de vectores. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a un ejercicio de suma de vectores. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer por aquí y después lo hacemos después lo vamos a hacer en el simulador. Se me ocurre, por ejemplo, que voy a hacer, pues voy a colocar aquí dos vectores. Se me ocurre hacer dos vectores que podamos hacer, sumarlos bien. Por ejemplo, voy a llamar aquí un vector A. Voy a llamarlo con minúsculas porque el simulador lo nombra con letras minúsculas. Entonces voy a suponer que tengo, por ejemplo, un vector A. Recuerden que los vectores se nombran con letras o con nombres. ¿Sí? Vector A. Y voy a decir que ese vector, por ejemplo, mide 11.2, 11,2 metros, coloquémosle, con un ángulo, ¿sí? Con un ángulo, así como lo hemos escrito, por ejemplo, de unos 26.6 grados, ¿sí? En un sentido noreste, sentido noreste. Ese es el primer vector. Y voy a tomar otro vector, ¿sí? Un vector que se llame vector B, un vector B. Y vamos a suponer que ese vector B tiene coordenadas, por ejemplo, 18, coloquémosle 18 metros, 18 metros. A un ángulo, por ejemplo, coloquémosle negativo, de menos 33.7 grados, por ejemplo. Y supongamos que ese vector está en un sentido, coloquémosle sureste, coloquémosle, sureste. Entonces me van a pedir que sume me piden realizar la suma de esos dos, ¿sí? Me piden realizar, me piden que realice la suma del vector A más el vector B. O sea, me dicen realizar el vector A más el vector B por componentes rectangulares. Entonces, si es por componentes rectangulares, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Pues lo que yo voy a obtener es lo que necesito de lo que tiene un vector. ¿Qué tiene un vector? La medida, ¿sí? La unidad, las cajitas para escribir los resultados, la dirección, que es el ángulo, ¿no? Y el sentido, es decir, la geografía norte-sur. Eso es lo que voy a calcular. Eso es lo que necesito obtener. Cuando yo sume A más B, cuando yo sumo dos vectores, pues la respuesta va a ser un vector. ¿Qué voy a obtener aquí? Pues aquí voy a obtener la medida. O sea, ¿cuánto mide? La medida. ¿Qué más voy a obtener? Pues la unidad de esa medida. Pues ya sé que eso me tiene que dar en metros. Esa es la dirección y ya sé que la dirección es un ángulo. ¿Sí? Un ángulo. Y aquí me tiene que dar un sentido. Y el sentido, pues en este caso es geográfico, norte, sur, este, oeste. Eso es lo que me tiene que dar. Bueno, vamos a empezar a hacer la suma. Básicamente lo que se necesita para poder hacer una suma de vectores son los siguientes pasos. Primer paso lo voy a escribir aquí. Los pasos que yo tengo que hacer para poder hacer una suma de vectores por método trigonométrico. Paso número uno. El paso número uno es hallar lo que acabo de explicar ahorita. Hallar, ¿sí? Las componentes rectangulares, lo que hemos visto en matemáticas, lo que acabé de repasar. Hallar las componentes rectangulares, ¿sí? Rectangulares en el X y en el Y. Para cada vector, para todos los vectores que yo tenga. ¿Sí? En este caso fíjese que solamente tengo dos vectores, pero si tuviera 5, pues hago las componentes de X y de Y para los 5. Si tengo 10, pues los componentes de X y Y para los 10, para cada vector de ellos. Primero hago eso. Segundo, segundo paso. Bueno, ¿y cómo hago esto? Pues hagámoslo acá. ¿Cómo hago ese primer paso? Pues ya lo hice, fue lo mismo que acabo de hacer ahorita. La X se calcula con la H por la función coseno del ángulo y la Y se calcula como H por el seno del ángulo. Todo para cada vector hago lo mismo. Para cada vector hago lo mismo. Listo. Paso número 2. ¿Qué se hace en el paso número 2? Hago la sumatoria,
¿sí? Es decir, sumo, en estadística hemos visto esto, la sumatoria de todos los x y de todos los y. Sumo todos los x, es decir, si tengo 5 vectores, pues me van a dar 5 en x y 5 en y. Si tengo 8 vectores, pues sí, 8 en x y 8 en y. ¿Cuál es el segundo paso? Sumar esos 8 de x, sumar esos 8 de y. O sumar todos los que me han dado en x y todos los que me han dado en y. Simplemente sumarlos, ya, se traza una raya y se hace una sumatoria en x y se hace después una sumatoria en y. Ya, eso es todo el segundo paso. En el tercer paso, bueno, en el tercer paso recuerden que el objetivo es calcular la medida, la unidad, la dirección de sentido. En el tercer paso calculo la medida. Eso es lo que haces en el tercer paso. Entonces, en el tercer paso es hallar la medida del vector resultante. ¿Sí? Hallar la medida del vector suma o el vector resultante, como lo quieran llamar, del vector suma. ¿Y cómo hago para calcular la medida del vector suma? Pues lo hago con el teorema de Pitágoras que está aquí, mírelo. Lo hago con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo hago para calcular x y y? Aquí dice x, y, mira, ahí está. ¿Cómo hago para calcular el tercer paso? Pues H, el teorema de Pitágoras. Entonces yo digo acá, el vector resultante, ¿cierto? El vector resultante, voy a colocarlo así, vector resultante o vector suma, es la raíz cuadrada de lo que me haya dado en x elevado al cuadrado, o mejor aún, voy a colocarlo, lo que me haya dado de la sumatoria de la x elevado al cuadrado, más lo que me haya dado de la sumatoria en las y elevado al cuadrado. Eso es lo que se hace. Es decir, lo que me haya dado aquí en el paso anterior. Ahí. Paso número 4. Entonces ya tengo la medida y tengo la unidad. Me falta dirección, entonces hallo el ángulo. Hallar el ángulo. ¿Cómo hallo el ángulo? Pues aquí dice en el resumen, míralo, aquí dice, se calcula con el ángulo de la tangente a la menos 1. Así se calcula. Entonces calculo el ángulo de la tangente a la menos 1 de lo que me haya dado en y sobre lo que me haya dado en x. Ahí dice, véalo, eso es todo. Y un último paso pues sería graficar todo eso, ¿no? ¿Sí? Graficar. Sería el paso número 5. Graficar. Graficar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es estos cinco pasos que dije acá, paso número 1, hallar las componentes, paso número 2, sumar, paso 3, Pitágoras, paso 4, el ángulo y paso 5, graficar, pues ahora lo voy a hacer esos 5 pasos con estos dos vectores, con los vectores acá, ¿sí? Con el vector A y con el vector B. Voy a sumar esos dos vectores. Entonces yo lo voy a ir haciendo, ustedes pueden ir en la medida en que lo requieran, detienen el video, le dan pausa, van tomando apuntes, si quieren devolver el video lo devuelven, para eso es que está este trabajo acá. Listo, entonces, primer paso, primer paso. Recuerden que el primer paso es las componentes de X y de Y, es decir, todo lo que hice yo ahorita al inicio de esta clase. Entonces primero, hallar X y Y para cada vector. En este caso solamente tengo dos vectores para cada vector. Bueno, ¿cómo va a quedar eso entonces? Va a quedar de la siguiente manera. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Voy a calcular el A en X, pero también el B en X. Los voy a calcular. A en X y B en X. ¿Cómo se calcula los de X? Aquí dijimos. Los de X, aquí dice, mire, se calcula con la hipotenusa coseno del ángulo. Hipotenusa coseno del ángulo. Pero ¿quiénes son las hipotenusas? Bueno, sencillo, miren. La hipotenusa de A es esta es la hipotenusa, o sea, la medida es esta. Esa es la medida de la hipotenusa de A. Y esta es la hipotenusa, 18 metros es la hipotenusa de B. ¿Y cuál es el ángulo de A? Pues este es el ángulo de A, este es el ángulo de A y este es el ángulo de B. Lo voy a hacer entonces. ¿Cómo me va a quedar entonces acá? Dice vamos a hacer A en X, dice la hipotenusa de A. ¿Cuánto vale la hipotenusa de A? 11.2 metros. Lo voy a colocar por aquí. 11.2 metros. ¿Qué más dice que haga? Coseno. Entonces, coseno. Del ángulo, ¿cuánto es el ángulo? Pues aquí dice que el ángulo son 26.6.
coseno de 26.6 grados. ¿Listo? Bueno, si yo lo fuera graficando, lo voy a ir graficando en otra, voy a irlo graficando en otra hojita. ¿Sí? Voy a irlo graficando en otra hojita acá. Entonces, voy a trazar mi plano cartesiano. Voy a hacerlo aquí en color verde. Voy trazando mi plano cartesiano aquí. Este es el eje de las Y. Por acá el eje de la Y. Este es el norte. Este es el sur. Y voy a colocar por aquí voy a graficar el eje de las... Yo lo voy a graficar acá. El eje de las X. Entonces, este es el eje de las X y este es el eje de las X. Pero no se me puede olvidar por nada del mundo, ¿cierto? Por nada del mundo se me puede olvidar que para mí este es el eje Y positivo, ¿cierto? Y este es el eje Y, pero negativo. Y que este es el eje X, ¿cierto? Este es el eje X positivo y este es el eje X, pero negativo. ¿De acuerdo? Eso no se me puede olvidar. Siempre tengo que tener presente yo eso. Y por supuesto que ese es el norte, que este es el sur, que este es, voy a borrarlo por acá. No se me puede olvidar que este es el este y este es el oeste. Listo, entonces voy a empezar a graficar. Me están diciendo, mi primer vector es 11.2 metros, ángulo de 26.6. Eso ya ustedes lo hicieron en la clase pasada. Entonces, ¿qué decíamos primero? El ángulo, ¿no? 26.6. Voy a sacar mi transportador de acá. Eso es lo mismo que ustedes hicieron en la clase pasada. Aplicaciones, transportador. Listo, entonces, mi transportador voy a colocarlo por acá. Como el ángulo es positivo, ¿cierto? El ángulo es positivo, mírelo. Mire que el ángulo es de 26.6, va en sentido antihorario. ¿Cuánto? 26.6. Entonces yo voy a decir acá que tengo 10, 20, 30, 25, o sea que por aquí está los 26.6. Lo voy a hacer la marquita, tal como hicimos en la clase pasada. Por aquí estaría. Retiro mi transportador, acá lo retiro, y voy a medir con una reglita los, ¿cuántos que es? Anterior. 11.12 metros. Entonces 11.12, voy a colocar por aquí mi regla, lo voy a rotar, 11.12, más o menos me va a dar 11.12, trazo mi reglita, me daría más o menos por acá. 11. Perdón un segundito, voy a bajar mi esto para que no me estorbe aquí. Y voy a corroborar que es 11.2. Entonces, 11.2. Digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.2 es más o menos acá. Entonces voy a retirar mi reglita de ahí, la retiro y ahí estará mi vector. Este será mi vector A. ¿Listo? Este es mi vector A, lo voy a escribir con rojito. Para mí será mi vector A y mide 11.2 metros. ¿Listo? Ahora, 11.2 metros, ¿cierto? Mira, 11.2 metros para que lo miremos. Tiene un pedacito en X, que es este, ¿vale? Ahí tiene un pedazo en X. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el X positivo. Y tiene un pedacito en Y también, que es este. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el Y positivo. Significa que tanto A en X como A en Y me deben dar positivos. ¿Sí? Son positivos. Entonces lo voy a escribir aquí. A en X debe ser positivo. Voy a escribirlo en rojito para que se note. Y A en Y también. Te voy a escribir de una vez el A en Y acá. Entonces el A en Y, voy a colocar por acá en el A en Y y el A en Y me tiene que dar también positivo. Ahora voy a hacer B en X. Voy a hacer B en X. B en X. Voy a hacer B en X. Bueno, entonces B en X me están diciendo que B en X, voy a anterior, dice que B en X mide 18 metros menos 3, menos 33.7 grados. Voy a hacerlo en otra página diferente para que no sea la misma.
Voy a hacer por aquí el eje de las Y. Voy a hacer por aquí el eje de las... voy a hacer más arriba. El eje de las X lo voy a hacer por acá. Listo. Eso no se me puede olvidar que todo eso son líneas de un plano cartesiano geográfico. Que este es el eje de las Y y que además es positivo. Que este es el eje de las Y y que es negativo. Que este es el eje de las X y que es positivo. Y que este es el eje de las X y que es negativo. No se me puede olvidar tampoco que aquí está ubicado el norte geográfico, el sur geográfico, el este y el oeste, es decir, oriente y occidente. Listo. ¿Qué me dice que tengo que graficar? Me dice 18 metros menos 33.7. Ah, ok. Menos 33. Dice 18 metros a un ángulo de menos 33.7. Lo voy a escribir aquí para que no se me olvide. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar mi transportador nuevamente. Listo. Y la reglita. Listo, ahí está mi transportador. Mira. Pero ojo porque mire que esto dice que es de menos 33. O sea que el ángulo, ¿cierto? El ángulo ya no va hacia allá, sino que va hacia abajo porque es negativo. El ángulo es negativo. Entonces lo voy a colocar aquí. Entonces voy a colocar mi transportador acá. Lo voy a rotar. Lo voy a rotar porque ahora va en sentido contrario. Lo coloco por aquí. Ahí. Listo. Y voy a decir que es menos 33. Ahora sí entienden por qué el transportador tiene estas dos lecturitas. Mírela. Ahora sí me comprenden bien por qué la transportador tiene esta lectura, pero también esta lectura. La de arriba es para los ángulos en dirección positiva, es decir, los antihorarios. Y los de abajo es de dirección negativa, o sea, los antihorarios. ¿Listo? ¿Cuánto es que es el ángulo? 33 negativo, punto 7, ¿no? Entonces digo, miren, acá, según esto sería acá. 10, 20, 30, 40, o sea que está por aquí más o menos en la mitad. 33, o sea, 10, 20, 31, 32, 33, más o menos me daría como por aquí. Más o menos por ahí da. ¿Listo? Le puedo contar encima también si quiero, mire. 10, 20, 30, 33, más o menos por aquí. Listo. Entonces voy a retirar de ahí mi transportador. Lo retiro. Mire que coincide. Y mire que eso mide 18. Entonces coloco mi regla por acá. Lo trazo por acá. Ubico. Ahí más o menos. Y no me da, la regla no me da para 18, entonces voy a hacerlo hasta 16 por aquí y después lo alargo. Hasta para mí es 16, entonces voy a hacerlo con color rojito. Trazo de acá hasta acá y hasta ahí hay 18, listo. Y después corro mi regla unos 2 centímetros más, 18. Cojo mi reglita y lo corro dos más, o sea, acá, ahí. Listo, ahí. Entonces retiro esto por acá. Voy a colocar acá. Y para mí ese sería el vector B. ¿Cuánto mide ese vector B? Mide 18 metros. Y el ángulo que hay de aquí hasta acá es en sentido contrario, o sea, antihorario. ¿Y cuánto mide eso? Mide menos 33,7 grados. Menos 33,7 grados. Ahí está. Listo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es calcular sus componentes rectangulares. Es decir, que esto, yo sé que este vector tiene un pedacito en X, que es este, y también tiene un pedacito en Y, que es este. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde apunta cada uno de ellos? Entonces aquí la respuesta es sencilla, mire. Este B en X apunta hacia el positivo, o sea que B en X me va a dar positivo. Mientras que este B en Y está apuntando hacia negativo. O sea que B en X va a ser positivo, pero B en Y va a ser negativo. Lo voy a colocar por acá. B en X va a ser positivo, pero es que B en Y si no. B en Y me va a dar negativo. B en Y me va a dar negativo. Entonces ya tengo los signos. Es bien importante los signos. Si no, no me va a dar eso. Listo. Entonces ahora sí lo voy a hacer en la calculadora. Ah, bueno, pero antes de la calculadora tengo que escribir. ¿Cuánto vale B en X? Pues B en X es, recuerden que B en X es hipotenusa, mírenlo acá. Hipotenusa coseno del ángulo. Entonces digo, hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa de B en X?
es esta, ¿no? 18 metros, esto es b en x. 18 metros por el coseno del ángulo, el coseno de b. ¿Cuánto es el coseno de b? Menos 33.7. Menos 33.7. Si me llega a dar negativo no pasa nada porque yo sé que va a ser positivo, lo tengo que dejar positivo. Ahora, ¿cómo hago para calcular? Ya tengo ya escribí lo de x y me falta lo de y. Recuerden que lo único que va a cambiar es que aquí en vez de ser coseno, aquí va a ser seno. Es todo lo que va a cambiar, el resto sigue todo igual. Entonces lo voy a colocar acá. 11.2 metros, ya no por coseno, sino por seno de 26.6 grados. Y lo mismo abajo, lo mismo, 18, pero en vez de ser coseno, ahora es seno. 18 metros por la razón trigonométrica seno de menos 33.7 grados. Y eso lo voy a hacer en la calculadora. Eso es todo lo que yo voy a hacer en la calculadora. Y le escribo los resultados aquí al frente, aquí al frente, aquí al frente. Todos los resultados al frente. Y lo más importante, recordar que el primero va a ser positivo, este también va a ser positivo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. ¿Listo? Entonces voy a empezar en la calculadora a hacer todas esas operaciones. Entonces el primero, 11.2 coseno de 26.6. Lo voy a hacer en mi calculadora acá, aquí. Voy a traer mi calculadora para acá. ¿Cómo les pareció la aplicación del FlyRadar? Listo, entonces me daría acá. ¿Cómo es que es? 11.2 coseno de 26.6. 11.2 coseno de 26.6. Cierro. ¿Cuánto me da eso? 10 aproximadamente. Lo voy a dejar como 10. Dice 10.01, lo voy a dejar como 10. 10. Entonces eso me dio acá 10 positivo. Voy a colocarlo en color negro. 10 positivo. ¿Y qué unidad es? Pues metros. Listo. Voy a hacer lo mismo entonces ahora, pero en vez de coseno le hago seno. Entonces 11.2, 26.6. 11.2 aquí. 11.2 seno de 26.6. Y eso me va a dar aproximadamente 5. Dice 5.01, voy a bajarlo como 5. Entonces esto va a dar acá más 5 metros. Listo. Voy a trazar aquí una rayita para separar todo esto. No, que no me quede todo revuelto. Ahí, una rayita. Listo. Y voy a hacer lo mismo, pero para B. Entonces para B. ¿Para B qué es? Para B dice que es 18 coseno de menos 33.7. 18 coseno de menos 33. 18 coseno de menos 33.7. Yo sé que eso me tiene que dar, pues que el vector me da positivo, ¿no? Mire, 14.9, lo va a aproximar a 15. Entonces 15 metros. Aproximadamente 15 metros. Listo. Y lo mismo hacer lo mismo, pero en vez de coseno lo hago con seno. 18 metros seno de menos 33. Y ese me tiene que dar negativo. Listo. 18 coseno de menos 33.7. 18 seno de menos 33.7. Cierro paréntesis acá. Y mire que me da menos 9.98. Menos 9.98. Menos 9. Digamos que lo voy a aproximar también a 10. Menos 10 metros. Para que me queden números exactos. ¿Listo? Ahí está. Listo, ya es el primer paso. Mi primer paso es haber hecho los componentes de x y y. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden, el siguiente paso es, voy a quitar esto de acá, es sumar x y sumar y, eso es todo. Entonces lo vamos a hacer. Entonces el segundo paso aquí es sumar x y y. Sumar. Sumar x y sumar y. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que voy a trazar una rayita acá, ¿sí? Trazo una raya por acá, ahí, rayita, y sumo. Lo mismo aquí, trazo una rayita acá y sumo algebraicamente, o sea, teniendo en cuenta los signos, ¿no? Recordemos que aquí esto se llama sumatoria de todo lo que me dio en X y aquí la sumatoria de todo lo que me dio en Y. Bueno, aquí hago un paréntesis para recordarles o explicarles algo. Aquí solamente estoy sumando dos vectores, A y B,
Pero usted puede tener tres vectores o cuatro o cinco o seis, lo que yo les dije ahorita, ¿no? Supongamos que en este caso tengo dos vectores, me da una sola sumatoria en X, me da una sola sumatoria en Y. Si hubiera tenido 8 vectores, o sea, A en X, los 8 de A en X y los 8 de A en Y, pues no importa, yo los sumo todos y solamente me da una sumatoria en X, solamente me da una sumatoria en Y. Si tuviera 1000 vectores, 1000 para X, 1000 para Y, no importa, al final sumando me va a quedar una sola suma para X o una sola suma para Y. Eso lo quiero aclarar porque hay veces que pregunté, ¿y qué? Usted me aprendió, usted me enseñó con 2 y ahora me puso 3. O me puso 4. Pues yo le enseñé con 2 porque el video no se puede demorar más, ¿cierto? Pero si usted le hace con 3 al final le da solamente una sola suma. Y si lo hace con 1000, al final le hace una sola suma, no es más. Una sola suma. Entonces aquí voy a decir, pues fácil, mire, 10 más 15, eso me daría 25 metros. Listo. Entonces ya sé que la sumatoria en X me dio 25 metros. Ahí está. Lo voy a encerrar en amarillo. La sumatoria en X dio 25 metros. La sumatoria en Y, bueno, aquí sí me toca tener en cuidado, porque recuerden que aquí 5 menos 10, sabemos que 5 menos 10 es menos 5 metros. Y esa sería la sumatoria en Y, menos 5 metros. Y la voy a cerrar también en amarillo. Aquí la voy a sombrear con amarillo. Listo, ya tengo el segundo paso. Sume las X, sume las Y. Paso número 3. En el paso número 3, según dice acá lo que vimos anteriormente, es hallar la medida del vector suma con el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Es decir, que me daría acá, el paso número 3 es vector suma. La medida del vector. Entonces, es la medida del vector suma. La medida del vector suma. Listo, entonces, la medida del vector suma. Y para eso, pues utilizo el teorema de Pitágoras, es decir, A más B igual a. A más B igual a. La raíz cuadrada de, dijimos acá, lo que me haya dado sumatoria en X, lo que me ha dado sumatoria en Y. Entonces digo acá, la sumatoria que me haya dado en X, pues elevado al cuadrado, más la sumatoria que me haya dado en Y, también elevado al cuadrado. Ahí está. Eso sería así. Listo. Entonces, la suma de los dos vectores A más B, pues lo voy a hacer acá. Aquí me toca tener muchísimo cuidado, pero con la calculadora. Porque si yo no hago esto bien en la calculadora, ella no me da un resultado. Y porque es que la calculadora no piensa, ella es algorítmica, es decir, ella le resuelve el algoritmo que usted le ponga. Entonces, póngame cuidado, mucho cuidado, pero muchísimo cuidado como lo voy a hacer acá. Dice, coloque la sumatoria que le haya dado en x elevada al cuadrado. Entonces, voy a hacer el caso. La sumatoria en x que nos dio fue 25, entonces 25, y y menos 5, entonces digo 25 metros, hay que elevarlos al cuadrado. Ya hice la sumatoria en x al cuadrado, mírenla. Más, dice ahora más, la sumatoria en y al cuadrado. Y y dio menos 5 metros y eso hay que elevarlos al cuadrado. Mire, ya escribí acá la sumatoria. Pero como la calculadora ya no piensa, si usted hace así tal como yo lo coloqué ahorita, tal como aparece así, como lo acabo de escribir, la calculadora no le va a entregar el resultado como es. Para que la calculadora entregue el resultado como es, usted le va a colocar un paréntesis iniciando y un paréntesis aquí finalizando. Y eso significa que la calculadora ahora sí va a tomar toda la operación interna de los paréntesis y le va a sacar la raíz cuadrada. Si usted no hace eso y solamente coloca la raíz y 25 al cuadrado, más esto así como está, sin los dos paréntesis rojitos que le coloqué, ¿qué le va a hacer la calculadora? Le va a sacar la raíz cuadrada a esta primera parte, solamente a esta primera parte, y le va a sumar la segunda. Y no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que sume y ahí sí le saque la raíz. Y no al revés. No primero esto más no. Suma todo y ahí sí le saca la raíz. Es bien importante que tengan en cuenta eso. Entonces yo lo voy a hacer aquí en la calculadora y lo voy a digitar acá. Entonces mírese aquí, dice raíz cuadrada, mire, raíz cuadrada. Dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque es que aquí dice, míralo, un paréntesis en rojo y un paréntesis azul. 25 metros, cierro y al cuadrado. Entonces 25 metros,
cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ya está, véalo. ¿Qué más dice? Dice más, abro paréntesis, menos 5. Entonces acá, más, abro paréntesis, menos 5. ¿Qué hago ahora? Pues cierro y elevo al cuadrado y vuelvo y cierro. Mire, cierro el paréntesis, elevo al cuadrado y vuelvo y cierro. Entonces acá, cierro, elevo al cuadrado y vuelvo y cierro. Y coloco igual. Y me dio, bueno, en esa calculadora me dio este resultado y le coloco SD, esta teclita de acá, mírela. Esta teclita de acá para que me deje eso en decimal. Listo. Dice que me da 25.49, o sea, 25.50 más o menos. 25.50. Entonces me va a decir que acá, que el vector resultante, voy a hacerlo aquí, que el vector resultante, es decir, que A más B, el vector A más el vector B, ¿cuánto miden los dos? Los dos miden 25, ¿cuánto fue que dijo? 25.50. Miden 25.50 metros. O sea que yo ya puedo ir escribiendo mi respuesta. Mire, yo sé que la medida es 25, perdón, acá. La medida del vector resultante es de 25.50 o punto 5. ¿Qué unidades? Metros. Listo, ya está. Ya está. Listo, eso era todo. Es más, lo voy a quedar aquí abajito para que me quede un pedazo de espacio aquí arriba. Voy a colocarlo aquí. A más B, la respuesta después de hacerlo en la calculadora es de 25,50 metros. Y lo voy a colocar en amarillo indicando que esa es la respuesta. Ahí está, ¿verdad? Ya sé que eso es lo que mide, ya sé. Ahora me falta ¿qué? Me falta la dirección, ¿cierto? Me falta la dirección, que es el ángulo, y el sentido. Con que ya sepa la dirección, ya el sentido ya está incluido. Paso número 4. Bueno, entonces el paso número 4, según vimos aquí, es ángulo tangente a la menos 1 de y sobre x. Todo eso lo hemos hecho ya en matemáticas. Si voy a trazar una rayita acá. No, perdón, voy a borrar aquí este pedazo. Listo. Entonces paso número 4. Entonces en el paso número 4, lo voy a colocar por aquí. Voy a trazar esta rayita por acá para separar las respuestas. Entonces paso número 4. Y en el paso número 4 lo que vamos a hallar es el ángulo. ¿Sí? Hallar la dirección, no el ángulo. Hallar la dirección, o sea, el ángulo, ¿no? La dirección, entonces el ángulo. Y para eso pues vamos a utilizar que esto es tangente a la menos 1, tal como hemos hecho en matemáticas, de la sumatoria en y sobre la sumatoria en x. Ya, eso es todo. Entonces lo voy a escribir aquí. Voy a decir que el ángulo que se va a formar es tangente a la menos 1, ¿de quién? De la sumatoria en y, menos 5 metros, sobre la sumatoria en x, positivo 10 metros. Metros con metros se simplifica, míralo. Acá. Sumatoria en x, menos 5. Perdón, sumatoria en y, menos 5. Sumatoria en x, 25, es que 10, perdón. Así ya le estaba complicando yo acá. Ya, ahora sí, nuevamente. Sumatoria en y, menos 5. Sumatoria en x, 25. Entonces lo voy a colocar aquí, 25. Positivo además, ¿no? Metros con metros se simplifica y eso lo va a hacer en la calculadora. Entonces digito acá. Recuerden que en la calculadora ya hicimos esto, ¿no? Entonces les voy a recordar. Shift tangente. Así se hace, ¿no? Shift tangente. Eso ya lo vimos en el video de matemáticas. Digo shift, digo tangente y mire que me aparece tangente a la menos 1. De y, pero es que y vale menos 5. Divido entre x, 25 positivo. Cierro el paréntesis y le digo igual. Y el ángulo que me da es menos 11.30 o menos 11.30 aquí. Entonces coloquémosle. El ángulo que me da es de menos 11.30 grados. Significa que está en sentido horario, o sea, es negativo. Va en sentido horario, contrario. Ese es un ángulo negativo. Listo. Bueno, entonces ahora lo que me toca es, paso número 5, graficar esa respuesta. ¿Sí? Grafiquémosla. Entonces la voy a graficar en una siguiente hoja de una vez acá. Miren lo que yo voy a hacer acá.
Voy a graficar todo para que se den cuenta cómo se hace. Entonces, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar el vector A, el vector B y por supuesto la suma, la respuesta. Ah, bueno, voy a colocar aquí me faltó. La dirección te la voy a colocar aquí arribita de una vez. Aquí arribita de una vez nos dio menos 11,30 grados. Esa respuesta, yo les voy a explicar algo ahorita. Ustedes pueden la respuesta con el ángulo negativo o la pueden dar con el ángulo positivo y lo voy a hacer de una vez ahorita para que recordemos geometría de una vez. Entonces me va a servir para eso. Entonces primero voy a graficar y a ver si les explico. Listo, entonces. Voy a empezar por graficar 11,2, 26,6. Yo ya lo había hecho, pero... Ah, no, mejor lo voy a hacer en el simulador para que me quede más fácil y más rápido. Aquí, en el simulador, miren. Ay, perdón. Simulador. Lo que yo haga acá, pues lo mismo lo hacen. Pues porque el tiempo, porque es que ya el video está larguito, entonces necesito. Entonces voy a colocar aquí mi eje X y mi eje Y. Ahí está. Listo, ahí. Voy a colocar mi primer vector. Mi primer vector dice que son 11,2. Mírenlo. El vector A es 11,2 metros, 26,6. Lo voy a colocar en el simulador. Entonces voy a traer un vector por acá. Voy a ponerlo aquí. 11,2, 26,6. Acá, mira, ahí está. Ay, no, mentiras. Ahí, míralo. Tengo un vector que se llama A y que tiene una medida. Aquí dice, míralo. Tengo un vector que se llama vector A y que tiene la medida de 11,2, o sea, aquí, y 26,6 ángulo. Lo voy a colocar aquí, míralo. Aquí, ángulo. Ah, perdón. El ángulo. Mira, ya aparece 26,6, míralo. 26,6 positivo porque va en sentido antihorario. ¿Listo? Y ahora le voy a sumar el otro vector. ¿Cuánto es el otro vector? 18 metros, ángulo de 33,7, pero negativo. 18 metros, 33,7 negativo. Entonces lo voy a dibujar. Listo, aquí. Entonces voy a sacar mi vector B. Acá. Y lo voy a rotar porque es, mire, mire, mire lo que pasa, mire. Cuando yo giro el vector en sentido horario, mire que, si usted, quiero que mire una cosa. Yo voy a empezar a rotar el vector en sentido horario y mire que el ángulo me va a dar siempre positivo. Y después le voy a girar en sentido antihorario y mire que el vector va a ser el ángulo va a ser negativo. Miremos libera. Mire, fíjese. Mire, estoy girando, bueno, aquí son 0 grados, ¿no? Y de acuerdo que de ahí sale. Si de 0 grados lo pongo a girar en sentido antihorario, mire que el ángulo siempre me va a dar positivo, positivo, positivo. Pero si hago lo mismo, lo pongo en ceros y lo pongo a rotar al revés en sentido horario, mire que el ángulo me va a dar negativo, 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 negativo. Por eso es que el transportador viene de esa manera. Entonces ahora lo voy a llevar y lo voy a colocar aquí sobre cabeza y cola, aquí mírelo. Y yo sé que, ¿cuánto es que mide? Se me olvidó. 18 menos 33,7. 18 menos 33,7 sería 33,7 acá y 18 acá arriba. Mira, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy mirando aquí arriba estos datos, mire. La medida y el ángulo. La medida y el ángulo. Entonces ahí está. 18, se me olvidó otra vez, qué pena. 18 menos 33,7. 18 acá, entonces 18 menos 33,7. Ahí está. Ay, no mentiras. 18. Ahí, míralo, ahí quedó. Fijemos que ahí está, véalo. Bueno, miremoslo acá. El ángulo 18. Valores. Míralo, ahí está. Un vector mide 11,2, que es lo que tenemos, mírelo. 11,2, ángulo 26,6. Entonces ahí está. 11,2, 11,2, ángulo 26,6. Y el otro vector, ¿cuánto mide? Mide 18 metros menos 33,7. Entonces mide acá 18 metros menos 33,7. Ahí está. ¿Listo? Bueno, si le colocara aquí las componentes, aquí en el simulador las componentes, mire que ahí me están dando. Mire, una mide 5, la otra, mire, la del vector A, esta mide 5 y esta mide 10. Miren cuánto nos dio a nosotros. Mire, una mide 5 y la otra mide 10. Ahí está. Miremos la otra.
La del vector B. La del vector B, que es este. La de X mide 15 y la de Y mide menos 5. Menos 5, míralo, aquí está. ¿Dónde estoy? Vector B. 15 y menos 10, perdón, es que menos 5, menos 10. Menos 10. Sí, menos 10 acá. Listo. ¿Cuánto es el vector suma? Entonces le voy a colocar el vector suma aquí, a ver. Le digo vector suma. Voy a borrar un poquitico las componentes rectangulares, las voy a borrar. Mira, ahí están. Listo. Incluso voy a medir los valores, los voy a quitar. Listo, ahí está. Y le digo el vector suma. Y mire que el vector suma él me lo puso acá. Y le voy a colocar acá, mírelo, ahí está. ¿Cuánto tiene ese vector suma? Pues a nosotros, ¿cuánto nos dio? Mire, a nosotros nos dio 25.5 y ángulo de menos 11.30. Vamos a ver si nos da lo mismo aquí. Le digo valores. Mira, ahí está. Míralo acá. 25.5, que fue lo que nos dio nosotros, míralo. 25.5 o 50 metros. Y el ángulo de ese vector, míralo. Ah, bueno, aquí no se alcanza a ver. Aquí no se alcanza a ver, pero es. Mire, si, aquí, si lo retiro de ahí, mire. Ahí está, velo. Lo voy a retirar de ahí, lo acabo de retirar. Dice 25 y el ángulo menos 11.3. Mire aquí. Aquí, mire. 25 menos 11.3. Ahí está, dio igual. Entonces ahora lo voy a colocar aquí. Ahí está. Y el sentido. Bueno, entonces coloquémosle el sentido. Sabemos que para nosotros esto es el norte geográfico, este es el sur geográfico. Aquí está ubicado el este y aquí está ubicado el oeste. ¿Dónde está el vector del resultante? El vector resultante está en ese sector, en esta región. Miren, aquí. El vector resultante está en toda esta región. Ahí está el vector resultante. Claro, mire, el vector resultante, ¿cuál es? Pues es este, mírelo. Es que el que estoy subrayando. No, perdón. El vector resultante es este que estoy subrayando en rojo. Mira, este. Este. Ese es mi vector resultante. ¿Dónde se encuentra ubicado? Está ubicado entre el sur y el este. Ahí está. Entonces yo voy a decir que mi vector resultante se encuentra ubicado en en un sentido sureste. Ya. Y ese es el vector resultante. Entonces, cuál es la respuesta? Que al sumar A más B, es decir, al sumar este vector A con este vector B, lo que obtengo es una medida de 25.5 metros en una dirección de 11.30 grados negativos y en un sentido sureste. Y eso es lo que me acaba de dar acá. Un vector resultante en esa dirección y sentido. ¿Listo? Voy a aprovechar para recordarles lo que les dije ahorita que les iba a recordar. Y es que en geometría nos enseñan, y ustedes ya lo deben saber también, lo de los ángulos positivos y los ángulos negativos. ¿De acuerdo? Entonces para eso voy a retirar este vector de aquí arriba. Voy a retirar el vector suma. Lo voy a retirar un momentico acá. Voy a hacerlo incluso con este. Voy a hacerlo con este vector. Miren, quiero que ustedes miren algo bien importante acá. Yo voy a trazar aquí un eje X y un eje Y sobre este vector que es negativo. ¿Listo? Entonces, miren que el ángulo que me está diciendo de menos 33.7 es este pedacito de acá. Es este, mire, este pedacito acá, este pedacito. Este que acabo de encerrar aquí. Este pedacito, mírelo, este. Pero ese vector, si yo quisiera saberlo, recuerden que estos son 0 grados, acá hay 90 grados, acá hay 180 grados, acá hay 270 grados y se cierran 360 grados. Es decir, que si yo quisiera el ángulo positivo, ¿qué tengo que hacer? Salir en sentido antihorario, dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Entonces, este angulito de acá ya sé que vale menos 33.7 grados. Pero si lo quisiera positivo, ¿cómo hago? Ah, mire, pues de aquí que hay 90, miren, ojo, mire. De aquí hasta aquí ya hay 90, más 90 son 180, 270, más este pedacito de acá hasta acá. Conclusión. Para hacer eso simplemente digo, como el ángulo dio toda la vuelta, es 360 grados, le voy a restar los 33.7 grados, ¿cierto? Eso es todo lo que tengo que hacer.
Entonces, por ejemplo, en este caso, si hago la resta, me daría 126, me daría 326.3 grados. Es decir, el ángulo positivo es de 326.3 grados, pero el mismo ángulo en sentido contrario mide menos 33.7, pero es el mismo vector. ¿Listo? Eso es importante para que lo tengan muy presente. Esa es entonces la clase de hoy. Aprendimos a sumar. Ahora, esto es muy importante primero, ¿por qué? Porque aquí lo estamos viendo de manera eh, todavía no aplicada en cosas concretas, pero eso lo van a ver cuando veamos leyes de Newton. Cuando vean leyes de Newton, van a utilizar nuevamente la sumatoria de vectores. Cuando vean, por ejemplo, cuerpo libre, ahí van a tener la sumatoria en grado décimo. ¿Sí? Newton, cuerpo libre, rozamiento, fricción, todo se hace con sumatoria de vectores. Por ejemplo, en grado 11 lo van a utilizar para lo que son fuerzas eléctricas, campos eléctricos, campos electromagnéticos, todos campos electromagnéticos, todo se hace con suma de vectores. La ley de Charles de Coulomb, la corriente eléctrica, todos se utilizan vectores y muchas otras cosas que después en clase ya estaremos mirando, ¿no? Pero esto es necesario. Entonces yo les voy a dejar un tallercito para que ustedes lo resuelvan en clase, se apoyen del video, miran las veces que sea necesario ver el video, pero lo hacen bien, por favor. Recuerden que, recuerden que ustedes tienen que ponerse las pilas para hacer la mejor promoción. Entonces espero que se encuentren muy bien, nos estamos hablando, bendiciones a todos, chao, chao.